Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Y una vez más, si uno hace una retrospectiva, empieza a buscar archivos de radios, de canales de televisión, de diarios, y se va a encontrar siempre con este tipo de informaciones o de titulares o de fotografías, de imágenes sobre la situación en cuanto a infraestructura de nuestros centros educativos. Y cuando hablamos de nuestros centros educativos no estamos hablando de lugares muy lejanos a la capital, por ejemplo, donde por ahí, ni aún, ¿verdad? Pero por ahí podría entenderse el grado de desatención que tienen, sino estamos hablando de centros educativos muy cerca de la capital, del centro del poder, lugares donde pasamos todos los días, donde se supone que debería haber más facilidad para llegar a dotar de una infraestructura correcta a los chicos para que puedan crecer en el plano de la educación de manera interesante, en un ambiente favorable. ¿Cómo estudiar cuando nos mandan o cuando mandan a nuestros chicos a lugares donde hasta el techo puede llegar a caerse, las paredes sin pintura, en fin, a veces hasta sin los más elementales elementos para poder desarrollar una clase? Y estamos en el año 2023 y todavía tenemos ese tipo de inconvenientes. Ahora bien, el alumnado, que es el que padece el día a día, que es el que sufre el día a día, siempre nos preguntamos si son escuchados, si las organizaciones estudiantiles tienen su espacio ganado, si las autoridades escuchan lo que los chicos, que son los que más sufren toda esta problemática, si tienen el suficiente espacio y la suficiente autoridad, entre comillas, para que sus reclamos sean atendidos. ¿Qué dicen los chicos de FENADES? Vamos a charlar con uno de ellos por ahora, por ahí después en el transcurso del programa podemos hablar con alguien más, pero ya está en línea, ya está en contacto con nosotros Darío Britos del Centro Regional de Educación Saturio Ríos. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Darío Britos, coordinador ejecutivo de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios. Y bueno, nos posicionamos a un tema latente y es una problemática que viene desde hace años, desde hace años. Y bueno, el pasado 15 de marzo tuvimos una conferencia de prensa donde sentamos postura sobre la infraestructura escolar en en nuestras escuelas y colegios, y principalmente en escuelas y colegios de las ciudades del interior. Ajá, pero ojo que hemos tenido casos, y esto es realmente llamativo también. Se supone que las escuelas y colegios que están en los alrededores de la capital tienen más facilidades de recibir atención. No digo que sea más importante o menos importante, no se trata de eso, pero hemos tenido escuelas acá en Lambaré, por ejemplo, acá cerquita donde estamos nosotros, cuyos techos han caído, en fin. Si retrocedemos, Darío, no sé cuántos años tenés, pero esto viene de hace muchísimo tiempo y no sé, no hay una solución. Tal parece que están condenados a seguir dando clases a la de Dios, a como dé lugar, ¿no? Bueno, tengo 15 años y por suerte me tocó estar en una de las instituciones con una buena infraestructura, Sí. pero mira, conocemos las realidades de nuestro alumnado, de nuestros agremiados, porque como somos Federación Nacional, tenemos agremiados en todo el país, gente de Caguazú, Ciudad del Este, en Santaní, Chacoí, y bueno, son las ciudades más afectadas. Y como bien dijiste, es un problema que viene desde hace años. El ministerio este año lanzó un comunicado en que tiene presupuesto cero para infraestructura escolar, y, y el presupuesto destinado para este 2023, que si no me equivoco se redujo, se va a utilizar para pagar deudas anteriores. Y estamos viviendo esto de pagar deudas anteriores del año pasado, año tras año, y somos nosotros quienes en un futuro, cuando cumplamos mayoría de edad, vamos a seguir teniendo que pagar esos préstamos que se van a realizar. Ujú. Y también está el tema de la Unión Europea, la donación de 3.600 millones de guaraníes que se iba a utilizar para alimentación escolar, para infraestructura escolar principalmente, para voucher también, que es otra problemática latente en nuestras instituciones. Se quedaron varados porque el Congreso en la Cámara de Diputados vetó esto y se quedan varados. Hoy el ministerio tiene un presupuesto cero, si bien existe el FONACIDE, los municipios y gobernaciones no están usando correctamente los recursos
Incluso tuvimos la noticia de 33 intendentes que no dieron rendición de cuentas. ¿Y qué significa esto? Que dejaron a cientos de alumnos, a cientos de instituciones sin infraestructura, sin alimentación y sin proyecto de mejora en sus colegios y escuelas. Instamos a la ciudadanía a hacer rendiciones de cuentas a sus municipios, Ajá. recordar también que tenemos el portal de información al acceso pública, que es un derecho ciudadano, en donde podemos pedir la rendición de cuentas a nuestro intendente, a nuestros gobernantes, y así saber en qué se está gastando, cómo se está gastando nuestros recursos. Claro, me parece muy interesante lo que estás planteando porque es también asumir un compromiso de contralor, de controlar la gestión de las autoridades y a muy temprana edad, porque al fin y al cabo, Darío, son ustedes los que padecen de esta situación, son ustedes los que van a estudiar bajo un techo inseguro, paredes, pero que ya no se puede describir. ¿Sentís vos y sienten tus compañeros agremiados en todo el país que FENAES es atendido, las autoridades les escuchan y les dan la importancia a ustedes que son los principales afectados, Darío? ¿O todavía falta? Bueno, como federación tenemos un espacio con el Ministerio de Educación y otras entidades de la cartera del Estado que se llama MTE, Mesa de Trabajo con Estudiantes, en donde presentamos proyectos, elevamos nuestros reportes que nos llegan como federación y también están otros representantes de gremios nacionales y colegios independientes y somos escuchados, pero generalmente no tenemos respuestas positivas a nuestros reportes y es un proceso muy burocrático en donde tampoco el ministerio puede hacer tanto porque tiene presupuesto cero. Y las Ujú. instituciones, cuando hacemos los reportes a las instituciones, ellos menos van a poder hacer porque no reciben presupuesto del Estado. Y si las instituciones mismas no reciben el presupuesto del Estado, del ministerio tiene presupuesto cero. Tampoco tiene una respuesta oportuna. Y por eso instamos a la ciudadanía a hacer las rendiciones de cuentas, a elevar nuestras voces, a juntar nuestras voces para hacer esa rendición de cuentas, porque hay muchas malversaciones de fondos y es, en fin, la corrupción que hay en nuestro país que no puede llegar a cumplir su correcta función, por ejemplo, el FONACIDE Ujú. y otros recursos del gobierno porque hay corrupción, se malversa fondos. Imagínate los millones de guaraníes, los millones de dólares que tendríamos si no hubiera tanta impunidad y tanta corrupción en nuestro país. Absolutamente, totalmente de acuerdo. De los diferentes puntos con los que te conectás casi diariamente con tus compañeros de causa, con agremiados de FENADES en todo el país, ¿qué puntos te están preocupando más del país donde notás que realmente la situación de infraestructura ya no da más, Darío? ¿Qué puntos del país rescatarías y mayor preocupación te están dando? Bueno, una de las ciudades uno de los distritos que nos están preocupando como federación es la de Chacoí, en donde vimos imágenes que su baño es solo una piecita de madera, en donde su inodoro su letrina es de madera también, Ajá. en donde no cuenta con pozo ciego y tienen que quitar cada tanto las necesidades de los chicos, ¿verdad? En donde cuando llueve no se puede usar el baño. También tenemos una escuela de Paraguarí. Tenemos 73 instituciones de Paraguarí que Ujú. no cuentan con sanitarios funcionables. También 147, este es un dato del ministerio, 147 instituciones no cuentan con la infraestructura básica que se necesita para un desarrollo óptimo, para tener una clase óptima. Y así tenemos ciudades del interior principalmente, de la región occidental, son las más afectadas, no tienen paredes, no tienen techo. Tuvimos recientemente también el caso de una toma de colegio en una ciudad de Tacuatí, si no me equivoco, donde veíamos las imágenes que no tenían tejas, las paredes con humedades, las sillas de madera que se pudren con la lluvia y tenemos un sinfín de casos de precariedad en donde donde sienten la ausencia y complicidad misma de la gobernación y municipio de estos estudiantes. Y es inadmisible que en pleno siglo XXI sigamos teniendo estas problemáticas.
Claro, claro, tu descripción es cruda, es fuerte, pero es real y me parece que es hora de que se manifieste así. Insisto, ustedes son los más afectados y uno se pregunta a veces, Darío, ¿por qué hay tanta deserción escolar? ¿Por qué los chicos dejan de ir a la escuela? Y con esa descripción que haces, no es de extrañar que muchos chicos ya ni siquiera vayan Bueno, por una cuestión de salud, porque si es así como está describiendo, hasta es un problema de salud para el chico que vaya a dar clase en una escuela donde no le brinda las condiciones mínimas siquiera de sanidad. bueno, es un tema muy complejo también. La gente dice que el niño sale del colegio. Ujú. No, el gobierno expulsa a ese niño del sistema educativo por las falencias que tiene. El niño no va a salir del colegio porque quiere, Ujú. es porque se ve la necesidad de salir, porque el sistema le excluye, porque el sistema le expulsa. Y es una gran problemática que vivimos en nuestro país. Vemos niños que están en las calles trabajando porque tienen que ayudar con los gastos de su familia, porque no tienen los recursos suficientes y no pueden acudir al colegio. Y ahí también está la gratuidad. Bueno, por constitución, la educación tiene que ser gratuita. Tenemos una ley de gratuidad, la ley general del Estado que dice que la educación debe ser gratuita. No, la realidad es que no es gratuita. Ujú. Los kits escolares no vienen completos, los cuadernos no vienen completos según las necesidades porque eh, no podemos poner las necesidades de un bachiller técnico con uno de científico, tienen diferentes necesidades y bueno, no le alcanza. También este año se implementó lo que sería vouchers y si bien se implementó, no se está pagando porque el ministerio tiene un presupuesto cero y solo es de 70.000 guaraníes. Y un bachiller técnico de doble escolaridad tiene que gastar 15.000, 20.000 guaraníes en almuerzo todos los días, en desayuno, almuerzo, merienda, y las instituciones no tienen recursos para proveer esto. El gobierno no tiene recursos para proveer esto. Y no solo sería la alimentación escolar, sino lo que vienen proyectos de todo el año. Se necesita dinero para estar dentro del sistema educativo. No es gratuita la educación. Tiene un costo simbólico esto y es mentira que la educación es gratuita. No es gratuita. Y menos para las instituciones del interior. Claro, claro, claro. Justamente hace poco habíamos hablado con gente que ha hecho un estudio acerca de la famosa gratuidad de la educación paraguaya y la gratuidad es ficción, no es cierto. Decía él, alguien que envía a su chico a una institución pública paga casi tanto como aquel que envía a una institución privada. Imagínate la realidad. Ahí es cuando en esas localidades que están tan necesitadas surge otra vez, digamos, la solidaridad de los padres de la comunidad misma que de alguna manera tratan de paliar esa situación. No digo solucionar, pero de alguna manera meten la mano en el bolsillo y colaboran como puede para que las clases se desarrollen. Se está viendo eso, aunque no sea lo ideal, porque el Estado tendría que responder, Darío. Bueno, se ve la solidaridad, se conoce Paraguay como un país solidario. También tenemos lo que sería la ACE que eh, aporta, bueno, hace también su compromiso con Ujú. intentar ayudar a los niños a que sigan en el sistema educativo con los proyectos dentro de las instituciones. Y si bien hay cierto aporte de parte de la ACE, de los padres voluntarios, incluso en algunas instituciones se hacen actividades para tener dinero y de alguna manera paliar las situaciones de nuestros estudiantes y no alcanzan. Ujú. Es un trabajo que debería de estar haciendo el gobierno, pero no tiene dinero por la falta de recursos y gracias a esto se tiene que recurrir a actividades de colecta Ujú. todavía y es inadmisible esto Ujú. y bueno, es una problemática que si no alzamos nuestras voces, si no juntamos nuestras voces, si no llegamos a los oídos de nuestros gobernantes, vamos a seguir en esta falencia educativa. Yo no quiero que mi hermanita de 5 años que está en preescolar tenga que hacer actividades para, no sé,
para restaurar su teja, para que no se le caiga el ventilador encima, Ujú. para que en verano de 40 grados tengan que usar un aire. Es algo tan básico que no tenemos y a mí no me gustaría que esos niños de inicial vivan por lo que nosotros pasamos. Tal vez nosotros ya vamos a dejar el sistema educativo, pero porque ya terminamos nuestro rol de a poco, vamos a seguir luchando por una educación, vamos a seguir elevando nuestras voces, Ujú. vamos a seguir concientizando a la gente sobre la importancia de unir nuestras voces y hacer llegar esto al ministerio, porque en nuestro país vemos mucho la normalización. La gente ya no se queja, la gente dice, bueno, se cae este colegio, sí, no vamos a hacer nada porque no tenemos respuesta de parte del Estado. Cla- El sentimiento que siente el ciudadano hoy, es la ausencia que siente la ciudadanía, y no es solo la ausencia, es la misma complicidad de nuestro gobierno. Ujú. Exactamente. Hablando de seguir quejándose, ¿qué es lo que corresponde? Si algo que puede llegar a perjudicar el futuro de nuestros chicos es si nos cansamos de pedir y de luchar. ¿Ustedes están decididos a seguir reuniéndose? ¿Cada cuánto se reúnen? ¿Cada cuánto tienen la posibilidad de estar en contacto con los agremiados del interior que muchas veces no pueden venir hasta la capital para plantear sus necesidades? ¿Cuáles son los próximos pasos de FENAES como federación, Darío? Bueno, en 2020, en lo que sería 2020 hasta el 2022, aproximadamente tuvimos presupuesto cero también nosotros, Ujú. porque no recibimos ayuda de ninguna iglesia, de ninguna movilización política, de ningún partido político. Teníamos presupuesto cero y nos costaba mucho la movilización. Tuvimos muy pocos talleres informativos, no llegamos a ciudades del interior. Si bien tenemos agremiados del interior, pero no llegábamos hasta su zona y no teníamos cómo traer a esos estudiantes hasta acá, o nosotros ir a sus escuelas, a sus colegios para dar charlas a sus alumnos. Este año tenemos proyectos grandísimos, vamos a estar manteniéndoles al tanto sobre los proyectos. Tenemos planeado viajar a Ciudad del Este, a Encarnación y a otras ciudades del interior, y en donde vamos a hacer talleres en sus colegios para que estos alumnos sepan cómo movilizar desde sus municipios, porque hoy en día los estudiantes ni siquiera saben lo que es el FONACIDE, ni Ujú. siquiera sabe que tiene derecho a una alimentación escolar. Y bueno, si uno no sabe que tiene tal derecho, ¿cómo va a poder exigir? Y va a seguir viviendo en la misma precariedad. Por eso vamos a concientizar a estos alumnos del interior principalmente y recorrer en lo que podamos este año en varios puntos del país. Claro. A ver, Darío, decías, el ministerio no tiene presupuesto suficiente como para mejorar esto. Dentro de 40 días vamos a elegir a un nuevo presidente, vamos a elegir a nuevos legisladores. Bueno, algunos van a continuar, ¿no? Seguramente. Eh, ¿A vos eso te renueva las esperanzas o estás perdiendo la esperanza de que la instalación de un nuevo gobierno a partir del mes de agosto no va a cambiar mucho, que va a seguir igual, o te parece que las autoridades que se están candidatando ahora podrían llegar a cambiar la historia? Dame tu perspectiva y tu esperanza, si tenés. ¿Sabes que ningún candidato a la presidencia, diputación, concejalía, de gobernación o senadores se comunicaron para nosotros para decirnos sus propuestas? Ningún candidato nos convence, Ujú. primeramente porque somos una federación independiente a cualquier movimiento o partido político, pero vemos nuestras chapas presidenciales, está Efraín, Santi y Chilaver y demás, pero ninguna tiene una propuesta clara para solucionar la precariedad de nuestro sistema educativo. Y sabemos que ninguna chapa presidencial, el que gane, va a poder solucionar eso en 5 años, porque estos problemas vienen de hace décadas. Ujú. Pero igual ninguno vemos una solución viable, una propuesta viable. Y, y bueno, es cosa de gente, es cosa de la ciudadanía el elegir bien
sabemos quién es el partido político que hace 70 años está gobernando. Y bueno, Exactamente. la ciudadanía va a elegir si seguimos la misma, si vamos a seguir dando colectas, vamos a seguir gastando nuestro tiempo y dinero en algo que el Estado se debería de ocupar, o vamos a seguir en las mismas. Darío, te felicito por tu manera de expresarte, por la claridad de tus conceptos, de tus ideas. Yo me voy a quedar con una frase tuya que me encantó y si me permitías hasta voy a utilizar como título de este programa y de otros más. Los chicos no salen del sistema educativo porque quieren, el sistema los expulsa. Lo dijiste con mucha inteligencia, con mucha claridad y con mucha razón, así que ya me atrevo a apropiarme de tu frase, Darío, que fue muy acertada. Dale, muchísimas gracias. Y creo que mi compañera quiere ultimar algunas palabras. A ver, ¿está ya en línea? ¿Está en línea? Sí, ahí entró. Dale, dale. Sí, no me queda mucho tiempo, pero sería interesante. Yo creo que lo que nos dijo Darío refleja la realidad. Ustedes dirán, pero qué pocas esperanzas podríamos escuchar de él cuando está por comenzar un nuevo gobierno, pero no le culpo por esa poca esperanza que tiene. ¿Estás, Sadi? Sadi, ¿cómo estás? Por lo menos un minutito tener tu palabra también. ¿Qué tal? Sadi. No sale. Sadi Luján Arrúa, coronel del Colegio Nacional Chacoré, también integrante de FENADES, que quería aportar también a esto. ¿Y por qué no lo dejamos a ella para un siguiente programa? Si les parece, producción, vamos a tratar de establecer Claro, claro. Súper, Perfecto. súper, porque ella justamente es de la ciudad de De Caguazú Cavazú, sí. y es una de las ciudades que se ven afectadas por la ausencia y complicidad de nuestro gobierno. Entonces la vamos Sería a muy llamar, interesante hablar con ella. podríamos llamarla para escucharla mañana entonces en el programa. Y ustedes invitados acá, sería lindo tenerlos acá en el estudio del canal uno de estos días Genial, para poder estamos charlar. cuando quieran y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, Darío, felicitaciones. Gracias también a Sadi, que intentó estar en comunicación con nosotros. Por ahora no se pudo, pero vamos a llamarla porque hay muchísimo por hablar todavía. Ya volvemos. Me apuntaba la producción acá algo muy cierto, que el hecho de que no hayamos podido establecer contacto con Sadi, la otra estudiante que quería también charlar con nosotros, refleja una realidad. El tema de nuestras conexiones. Internet hoy en día es un elemento fundamental dentro de la educación. Fíjense, en otros países, Uruguay, por ejemplo, acá cerca nada más, ya considera Internet como un patrimonio de la gente. La gente accede a Internet como tiene que acceder a otros servicios básicos dentro de una sociedad. Y aquí todavía tenemos problemas para contactarnos con alguien que quiere expresarnos sus necesidades y ni siquiera el canal de comunicación funciona correctamente. Todo eso nos habla de una estructura equivocada en lo que es la educación paraguaya que tenemos que seguir tocando y tenemos que seguir tocando puertas, como decía Darío. Hasta la próxima en La Esencia.